Shalom, bienvenidos al programa La Luz del Mesías, transmitiéndose a través de Teshuva TV. Les habla la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua en Ertamir, en Brandon, Florida. Y tengo, como toda la semana, el honor de compartir con ustedes información y estudio con respecto a la palabra de nuestro Señor y sobre todo con respecto a Israel. En los últimos estudios que hemos hecho, he estado hablando de la historia de Israel desde el comienzo y cómo pasó a través de la monarquía, luego el reino dividido. Y ahora quiero hablarles de el retorno a Sion, porque una vez Israel fue exiliada a Babilonia y a Asiria, recuerden que Yahweh les prometió que en un momento dado los regresaría a la tierra. ¿Por qué? Porque fue una promesa, un pacto que él hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, las promesas, los decretos y los mandamientos de nuestro rey no pueden ser revocados. De la única forma que ese pacto o esas palabras, esas promesas se pueden revocar es si el rey muere. Pero sabemos que nuestro rey es eterno y para siempre. Por lo tanto, de igual manera, es su palabra, es su pacto, son sus promesas para su pueblo Israel, para con todo aquel que cree en su nombre y camina conforme a sus mandamientos. Así que quiero mostrarles que hoy estaremos hablando de el retorno a Sion. Así que comenzamos primeramente. Quería hablarle con respecto a los profetas, ya que la vez pasada realmente no hablé de ellos. Y los profetas son muy importantes en todo lo que le ha pasado al pueblo de Israel. Y tenemos que entender que un profeta, el rol de un profeta es ser intermediario, mensajero, portavoz de Yahweh a su pueblo o a naciones. Y son escogidos por Yahweh. Recuerden que muchas de las profecías que leemos en la palabra también fueron dirigidas a otras naciones. Tipos de mensajes, muchos eran con respecto a advertencia por no obedecer al pacto, lo que iba a suceder. Otros eran mensajes de juicio, de nuevo, juicio a favor o en contra de Israel. Otros eran mensajes de consuelo. ¿Por qué? Por las cosas que tuvo que pasar Israel y que sigue pasando como nos sucede a cada uno de nosotros. También hay muchos mensajes de esperanza, la esperanza de un Mesías, la esperanza de retornar a la tierra después de haber sido exiliado a diferentes naciones. Los profetas, habían profetas que a la misma vez eran líderes. Por ejemplo, los patriarcas consideran a Abraham, Isaac y a Jacob como profetas. El gran Moisés, el gran líder Moisés, también un profeta, de tal manera que cuando se habla de Moisés, Moisés mismo profetizó de que vendría un profeta parecido a él, muy parecido a él, y sabemos que ese profeta en forma y trabajo de lo que hizo Moisés es nuestro Yeshua. Miriam, la hermana de Moisés, era también profetisa, igualmente que Débora, a pesar de ser jueza, también era considerada una profetisa durante el tiempo de los jueces en Israel. El profeta Samuel, también líder. Profetas que se consideraban de la corte real, era como el profeta Natán durante el tiempo del reinado del rey David. Elías, y Eliseo durante el tiempo del reinado, ejemplo, de Acab y de Jezebel. También tenemos la profetisa Hulda, cuando le profetizó al rey Josías. Recuerden que Josías fue uno de los buenos reyes que tuvo el reino del sur. Y luego se dividen en lo que llaman los profetas clásicos. Y estos están divididos en sí en dos grupos, los profetas mayores y los profetas menores. Mayores en el sentido de que estos fueron profetas que tenían sus propios escribas y todo lo que ellos hablaban de parte de Yahweh era escrito, dejado en pergaminos, en libros. Por lo tanto, se consideran al profeta Isaías, Jeremías y Ezequiel como profetas mayores. Y luego los 12 profetas menores, que serían entonces los demás, como Amós, Oseas, Daniel, todos los demás. Aunque a Daniel realmente en algunos sitios que he mirado no lo consideran profeta, pero otros sí. Así que eso es lo importante del profeta, porque ellos tenían que ver con todo el proceso de Israel, de lo que pasó cuando antes del reino dividido,
luego del exilio y luego después que ellos regresan. Y aquí tengo una lámina, está en inglés, pero más o menos pueden entender que durante el tiempo antes del exilio, los profetas que estaban dirigidos a Israel, o sea, al reino del norte, eran Amós y Oseas. Al reino de Nínive eran Jonás y Nahum, y al reino de Edom era Obadía. Para cuando Judá era considerado el reino del sur, que ya había habido la división, profetas que hablaron a Judá fueron Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Habacuc y el libro de Lamentaciones, que se cree que fue escrito por el profeta Jeremías. Una vez ellos estaban en el exilio en Babilonia, en particular el profeta Daniel y Ezequiel hablaron a los judíos mientras estaban cautivos en Babilonia. Una vez comienzan a regresar de Babilonia, entonces están los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, porque ellos también hablan, porque hubo un periodo en cuanto ellos regresan de nuevo a Jerusalén, a Judea, que comienzan a hacer el templo y los cimientos del templo y las murallas. Hay un momento que recesan debido a problemas con personas en el área, y como que se olvidan de continuar. Entonces el profeta Ageo es uno que los insta a que regresen a continuar con el trabajo del templo y de las murallas de Israel, de Jerusalén. Y Malaquías, si ustedes saben, Malaquías fue el último de los profetas de los cuales tenemos escritos. Y entre el profeta Malaquías y el nacimiento de Yohanan, hubo aproximadamente unos 400 años de lo que llaman años de silencio, en el cual Yahweh no levantó profeta a hablar a su pueblo Israel. Y una vez ellos están en Babilonia, surge lo siguiente. En Babilonia es derrotada por los persas, o los medo-persas, y cumpliendo con la profecía de Daniel de las 70 semanas, que eso se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, versos del 20 al 27, fue decreto del rey Ciro que comienza el retorno a Sión. O sea, durante el reinado del rey Ciro, él es escogido por Yahweh para que comience a decirle al pueblo que se encuentra en Babilonia a que regresen a Jerusalén. Y eso también lo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 22 al 23, en Isaías 44, 28, es la profecía que Isaías da con respecto al rey Ciro. Y los libros de Esdras y Nehemías también recuentan cuando el pueblo comienza a regresar de Babilonia hacia Judea, hacia Jerusalén, y comienza la restauración. En el libro de Esdras y de Nehemías hablan de que Zorobabel vino como gobernador y Yeshua o Jesúa, como tienen en algunas versiones, como sumo sacerdote cuando regresan a Judea. Y Yeshua era el sumo sacerdote descendiente de Sadoc, y Sadoc fue la línea que luego Yahweh escogió para continuar con el sacerdocio, debido a que ellos le fueron muy leales y muy fieles, sobre todo durante el tiempo del reinado de David. Y regresan, y algunas versiones dicen que regresaron aproximadamente 50,000 personas, otros dicen que eso fueron demasiado, pero más o menos en esa área entre 10, 20, 30 o 50,000 personas regresaron. No todos los que fueron exiliados a Babilonia regresaron, sino unos cuantos, y vinieron en ondas, en fases. No todos vinieron a la misma vez. Esdras y Nehemías comienzan la restauración del templo y de las murallas de Jerusalén. Esdras era sacerdote escriba y Nehemías era copero del rey. Y de los reyes que ayudaron, que fueron escogidos por Yahweh para que ayudaran a que el pueblo de Israel regresara como cumplimiento de las profecías, fue Ciro, Darío I y Artajerjes.
Durante este tiempo en que Persia reinó sobre Israel, sobre el terreno de la tierra de Israel y de lo que en aquel entonces era Judea o Palestina, como dicen otras personas, fue que ocurrió también la historia de Esther. Recuerden que Esther, su tío Mardoqueo, lo más probable, parientes de Mardoqueo fueron los que fueron al exilio a Babilonia, y en ese tiempo que estuvieron ahí, recuerden que tuvieron aproximadamente unos 70 años, tiempo suficiente para que nacieran otras generaciones, se levantaran otras generaciones, y muchos de los que se estaban en el exilio en Babilonia se integraron a la sociedad, hicieron sus familias, sus casas, sus hogares, sus trabajos. Muchos de ellos estaban en la mercadería, otros eran parte del gobierno, y así sucesivamente, y por lo tanto muchos no quisieron desarraigarse de ahí, ya que tenían su familia y sus hijos y no querían salir de ahí. Pero los que sí regresaron, como Zorobabel, Nehemías, Esdras y otras personas, ellos comenzaron a levantar de nuevo a Jerusalén, al templo, a las murallas. Y como estaba diciendo, durante este tiempo fue que surgió la historia de Esther y de Mardoqueo, cuando querían ser destruidos por Amán, que era descendiente de Agag, amalecita, que también era descendiente de Esaú. Y vamos a ver cómo también eso sigue más adelante. Así que tenemos Persia, y una vez ellos están en Persia, pues tienen es como todo, están bajo dominio de otro gobierno, de otra nación. Y una vez Alejandro Magno derrota a los persas, comienza la era helenística, la era de los griegos, y se llamó era helenística porque Helás o Helás era otro nombre dado a Grecia. Durante este tiempo, cuando comienza Grecia a dominar, ya los medo-persas dejan su imperio cae, y Grecia quien se levanta. Y el propósito que tenían los griegos era asimilar a todas naciones, a todos pueblos, todas lenguas, a todos los individuos que ellos encontraban en el camino, los querían asimilar a la cultura griega, al lenguaje, a sus creencias, sus leyes, hasta su arquitectura. Influyó grandísimo sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Judá que regresó a la tierra. O sea, todo quería ser convertido a griego. En Alejandrina, Egipto, se traduce llega un momento que allá hay tantos judíos griegos helenísticos que se han convertido al lenguaje, a la cultura, de que se tradujo, las escrituras hebreas se tuvieron que traducir en griego, y es lo que nosotros conocemos como la Septuaginta. ¿Y por qué? Porque ya ellos no hablaban arameo o no hablaban ya el hebreo, y lo que conocían era el lenguaje griego, por lo tanto querían que sus escrituras hebreas fueran traducidas, y esa fue la primera traducción al griego, la Septuaginta. No tan solo ellos hicieron estas cosas, sino que el pueblo de Grecia, los griegos, introdujeron idolatría a dioses de ellos como Zeus, Júpiter, Apolo, y esto comenzó a causar una división civil entre los judíos. ¿Por qué? Porque habían judíos que estaban muy dispuestos a seguir las tradiciones griegas, sus lenguajes, sus creencias, estaban muy cómodos, era algo muy diferente a lo que ellos habían conocido, por lo tanto no les causó ningún problema asimilarse. Pero entonces había otro grupo que no estaban de acuerdo con este tipo de asimilación, sino que querían mantenerse fieles a la Torá, a Elohim, al Elohim de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, eso trae una división social entre los mismos judíos. Y surge un individuo llamado Antíoco IV. Y este individuo se creía la gran cosa, tenía muchas ínfolas de grandeza. Y entre las cosas que hizo cuando vino la primera vez a Judea, hizo una gran matanza de aproximadamente 80,000 judíos. ¿Por qué? Porque no querían cambiar, o para mostrarle que tenían que cambiar, tenían que asimilarse por completo.
La segunda vez que él viene a visitar a Judea, después de haber tenido una lucha grande en Egipto, regresa y profana el templo. Quiere obligar, no quiere, sino que obliga a los judíos y a las personas que estaban dispuestas, que estaban siguiendo, que estaban siguiendo sus costumbres griegas, a profanar el templo de Yahweh, sacrificando cerdos en el altar de Yahweh al dios Sus, de tal manera que él hizo que se pusiera una estatua de Sus, pero con el rostro de él, de Antíoco, porque él decía que él era Dios, y en el templo de Yahweh. Y todas estas cosas surgen. Prohibió la circuncisión, prohibió la fiesta, prohibió el Shabbat, prohibió estudiar la Torá, de tal manera que si usted lee en los los libros de los Macabeos, que es donde está la historia de este tiempo, hablan explícitamente de lo que este individuo hizo, de que a las mujeres, a los niños que eran circuncidados, tomaban los niños, los mataban y se los colgaban del cuello a sus madres. Otros lo que hacían era, si la mujer estaba embarazada y ellos estaban todos todavía siguiendo la Torá y haciendo las cosas que Antíoco había prohibido, los mataba. Si estaba embarazada, dice que le abría el vientre y le sacaba el niño y lógico, morían el niño y la madre. O sea, era una matanza, una crueldad horrible. ¿Por qué? Porque no querían dejar la Torá, no querían dejar lo que ellos conocían, no querían dejar a Yahweh, y sin embargo este individuo, que no es otra cosa que hijo de Satanás mismo, a querer destruir, prohibiendo, y sabemos que esta situación de antisemitismo no fue solamente con los griegos, sino que fue con otras naciones que vienen a reinar sobre Israel. Y hoy día se está levantando de nuevo una otra ola de antisemitismo grandísima. Por lo tanto, este individuo causó gran daño, fue de los más crueles que hubo. Pero ¿qué sucede? Yahweh siempre levanta un remanente, siempre levanta un grupo para dar esperanza, para dar ánimo, para mantenerse en pie de sus creencias. Y un grupo llamado los Macabeos levantan una rebelión y traen liberación al pueblo. Ellos logran restaurar el templo, o sea, logran deshacerse por un tiempito del dominio de los griegos. Y esto surge con una familia. El padre Matatías con sus 5 hijos varones se levantan, forman un grupo, un ejército pequeño, pero con todo y eso ellos logran tener derrota de los griegos y restablecen el templo, restauran el templo. Y de ahí que encontramos en el año 165 antes de la era común que surge esto, y esa dedicación del templo, esa restauración del templo es lo que se conoce como Hanukkah. Hanukkah no es otra cosa que una celebración de un memorial del gran milagro que Yahweh permitió que este grupo pequeño de macabeos pudieran defender el honor de Yahweh, pudieran defender el templo, pudieran defender sus creencias, su fe, y eliminar a ese enemigo y comenzar a restaurar lo que el enemigo había profanado. Y tomaron el tiempo de limpiar, de restaurar ese templo. Les tomó 8 días. Lógico, existe la leyenda o el cuento de que durante esos 8 días le tenían muy poco aceite para mantener alumbrada la menora del templo, porque como todo había sido destruido, no tenían aceite, pues en lo que enviaban a personas a recoger el aceite, prepararlo, procesarlo, molerlo, traerlo al templo para la menora. Ellos dicen que lo que quedaba era un poquito de aceite. Sin embargo, uno de los milagros fue que ese poquito de aceite duró justo hasta el día que ellos trajeron suficiente aceite para continuar manteniendo la menora encendida continuamente, porque es un mandamiento tenerla encendida continuamente.
Por lo tanto, el milagro de Hanukkah, no tan solo el aceite, sino que ellos, ese grupo tan pequeño, pudieron derrotar el gran enemigo que tenían, que les prohibió todo, profanó el templo, y ellos restauran, rededican el templo, o por eso se llama Hanukkah. Hanukkah significa dedicación. Por lo tanto, Hanukkah es una celebración memorial de la grande triunfo que Yahweh trajo al pueblo, y la victoria, donde se restablece el honor del pueblo, el honor de Yahweh, el honor del templo. No es nada pagano, es histórico y es una celebración, recordando las maravillas de Yahweh para con su pueblo, porque cuando menos ellos esperaban, Yahweh hizo el milagro, como sucedió con Purim, con Esther, con Mardoqueo, que iban a ser completamente exterminados. Sin embargo, a pesar de que el nombre de Yahweh no aparece en ningún sitio en el libro de Esther, sabemos que el único que pudo haber hecho ese milagro, esa situación de que en vez de ser ellos completamente asesinados, que Yahweh le dio favor a Esther para con su esposo el rey, para el decreto de que ellos se pudieran defender, y así salvaron al pueblo de Israel. Por lo tanto, esos no son parte de las fiestas de Yahweh, pero son celebraciones memoriales para reconocer la grandeza de nuestro rey para con su pueblo, que nunca los deja ni les falta salvación. Así que los macabeos, y gracias a ellos, si ellos no hacen eso, cuando Yeshua nació, ¿a dónde lo iban a llevar a circuncidar? ¿A dónde lo iban a llevar para presentarlo? En Lucas capítulo 2, verso 21 al 24, hace el recuento de cuando llevan a Yeshua y es presentado, y su mamá y su papá hacen las ofrendas requeridas conforme a la Torá, de cuando una mujer ya embarazada tiene su bebé. Si es varón, tenía que esperar cierto tiempo. Si era niña, tenía que esperar cierto tiempo para traer ofrendas de purificación. Otra cosa, si el templo no hubiera estado, gracias a los macabeos, Yeshua, ¿dónde iba a enseñar? Como adulto. No tan solo eso, si usted lee en Juan 10, capítulo 10, versos del 22 al 23, tenemos a Yeshua en el templo durante el tiempo de Hanukkah. Y no tan solo eso, si usted lee como 2 capítulos antes, él hace uso de ese tiempo, porque otro nombre para la fiesta de Hanukkah es la fiesta de las luces, porque se prenden lo que llaman Hanukkah, o menores de 9 brazos en vez de 7, celebrando los 8 días del milagro, de la restauración del templo. Y Yeshua celebra, si no, él hace uso de ese momento, de esa dedicación, de esa fiesta de luces, para, como 2 capítulos antes, hablar de que Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Recuerden que Yeshua hacía uso de todo lo que estaba a su alrededor, de la fiesta, de la agricultura, de la gente, de los animales, de las situaciones, para enseñar el amor y el corazón del Padre para con su pueblo. Así que no podemos descartar ninguna de esas fiestas, ni Purim, ni Hanukkah, porque son testigos de la grandeza de nuestro Rey. Así que, como estaba diciendo, la fiesta de Hanukkah es la celebración conmemorando el milagro que Elohim hizo a favor de los fieles a su Torah, en contra de un gran enemigo de los judíos. Y una vez Antíoco muere, se debilita el imperio griego y se apoderan los romanos. Ahora los que están subiendo a poder son los romanos. Y vamos a ver. Entre el año 166 y 163 antes de la era común, Israel o Judá tuvo independencia en Judea gracias a los macabeos. Fue un tiempo de disfrute, no duró mucho, pero sí era un tiempo de alivio para ellos. Fue un tiempo de alivio gracias al valor de estos varones. Pero surge un individuo, el general Pompeyo, y este es el que comienza a levantar el imperio romano y comienza a regarse por lo que en aquel entonces era conocido el mundo como tal. Y dentro de ese imperio romano llega un momento en que ellos levantan, para mantener contento al pueblo de Judá, a Herodes. Y Herodes era un hombre que había sido
cuando uno busca la descendencia de él es de parte de Esaú, pero también su familia en un momento dado se habían convertido al judaísmo, aunque él no había nacido de la tribu de Judá, pero sí su familia practicaba el judaísmo y por eso los romanos lo establecieron a él como primeramente como gobernador y luego como rey de Judea. ¿Para qué? Para que por lo menos los judíos tuvieran a alguien que los favoreciera, supuestamente. Pero la otra cosa que pasó con la época de los romanos reinando sobre Israel es que hubo una cosa que se llamó culto imperial, y era que los emperadores se les rendía culto porque eran vistos como dioses. Títulos que se les daba era como hijos de Dios, Señor, Pastor, Salvador. Y muchos de estos emperadores requerían adoración con sacrificios. Templos eran levantados a nombre de ellos. Es más, la ciudad de Cesarea fue una ciudad levantada a nombre de César, donde existía idolatría completamente a César. Y Cesarea fue un pueblito que Yeshua nunca entró. ¿Por qué? Porque todo era dedicado a César, todo era idolatría. Y con este reinado de los romanos sobre Israel comienza, pues como sucede con todo gobierno tiránico, gran opresión social, habían castas sociales, había gran injusticia, habría gran persecución y corrupción, persecución sobre todo a aquellos que ya comenzaban a mostrar fidelidad a Yeshua, que estaban ya siguiendo las enseñanzas de Yeshua. Y recuerden que Pablo hablaba de Yeshua como hijo de Dios, como Señor, como pastor, como Salvador, los mismos títulos que le daban al emperador y a César. Y al ver que este pueblo ahora que se está levantando a favor de un tal Nazareno, muchos de los romanos no estaban de acuerdo y los mataban, muchos de ellos eran crucificados. De tal manera también en el templo, la posición de sumo sacerdote en el templo de Yahweh era otorgada al que más pagara. Era una posición que ahora entonces se obtenía pagando por ella, comprándola. Esto causó gran corrupción entre los líderes religiosos, grandes divisiones. Fue una época en que entonces surgen los grupos de los fariseos, los saduceos, los escenos, habían otros grupos más, los que se fueron para el desierto. O sea, y aún dentro de los fariseos existían 7 grupos. Así que hubo gran división, gran corrupción. Y para el año 66 se inicia una sublevación judía contra Roma, terminando esto con la destrucción del templo y Jerusalén en el año 70 por el general Tito. Recuerden que entonces hubo un momento en que el judío no pudo pelear contra Roma. Roma domina y ahí es donde ocurre la destrucción del templo y de Jerusalén por completo por el general Tito, que luego Tito viene a ser emperador. Y como ya no hay templo, entonces las sinagogas comienzan a tomar un rol central en la vida comunitaria. Comienza a crecer, a florecer la literatura rabínica y ahí donde comenzamos a ver escritos como la Mishnah, la Tosefta, el Talmud, el Midrash y una serie más, los rabinos como Rashi, como Rambam, Maimónides en España, o sea, una serie de grandes eruditos de la Torá que comienzan a levantarse. Y quiero mostrarle esta lámina que representa el sueño de Nabucodonosor, en el cual Daniel, Yahweh le permite entender, interpretarla, y la figura corresponde a diferentes metales, entre ellos el oro, y el oro iba a representar el imperio de Babilonia. Y sabemos que y recuerden que todo esto está pasando al pueblo de Judá, al pueblo que sale de Judá y regresa a Judá, o sea, el reino del sur. Y el oro, la cabeza de la estatua o de la imagen, representaba a Babilonia, el imperio de Babilonia, que también, si usted busca, son representados por el león. Luego tenemos
la plata. La plata representaba a los medo-persas, y la imagen que los representa a ellos, el símbolo es el oso, perdón. Luego tenemos la parte de los muslos o de la área reproductiva que está hecha de bronce y representa el imperio griego. Es interesante de que el imperio griego, ellos eran muy dados a la belleza del cuerpo, a las cosas físicas, a la desnudez, porque ellos decían que no había nada más bello que el cuerpo humano. Y hacían muchas de sus actividades, todo era de gimnasio, todo era de un cuerpo físico perfecto, por lo tanto tiene que ver con la sensualidad, practicaban muchos actos de homosexualidad, de orgías. ¿Por qué? Porque eso era lo más importante para ellos. Es interesante que les corresponde a esa misma área en términos de la imagen que Daniel interpreta. Luego están las piernas que tienen como metal el hierro y viene siendo el Imperio Romano. El Imperio Romano fue uno de los imperios más crueles al pueblo de Israel. Y está representado por hierro. Y luego los pies y los dedos de los pies es una mezcla de hierro con barro y supuestamente es correspondiente al imperio de los últimos tiempos. Hay personas que dicen que es que vuelve y se levanta el imperio romano, pero para mí, que es el imperio del Islam. El Islam hierro, porque el hierro tiene que ver con guerra, con armas, es bien fuerte, y el barro tiene que ver con las personas, o sea, la humanidad. Y hoy día vemos cuán terrible es este imperio islámico en contra de todo que no sea a favor de lo que ellos creen. El oro representa, lógico, el oro es el metal más preciado por los hombres, no por Dios, porque el Señor tiene las calles de Jerusalén en oro. Así que el oro para el hombre es el metal más preciado y de más valor. Y recuerden que hubo un tiempo en que Nabucodonosor primeramente fue escogido por Yahweh para castigar a Israel. Eso es así, Yahweh hace uso de naciones para castigar a su propio pueblo a consecuencia de desobediencia, de romper el pacto. Así que, y luego la plata tiene que ver con redención, y sabemos que los reyes persas fueron los que permitieron que el pueblo de Israel regresara, o sea, que el judío regresara a Judá. Luego, como les dije, del imperio griego, que eran muy dados a lo sexual, a las cosas de deseo sexual y del cuerpo humano, es el bronce, y el bronce tiene que ver con juicio. Y como les dije ya, el hierro tiene que ver con guerra, con destrucción, poder fuerte para destruir, como lo fue el reino romano. Y una vez el pueblo de Israel pasa por todos esos imperios, luego siguen otros imperios más, otros reinos, otros líderes, otros individuos que vienen y siguen haciéndole daño al pueblo de Israel. Hubo las cruzadas, el tiempo de las cruzadas, el tiempo de las inquisiciones, los otomanos, los británicos, los musulmanes, todo esto han tenido dominio en alguna forma u otra sobre la tierra de Israel. No ha habido peor cosa en nuestros tiempos que el holocausto. El holocausto ocurrió entre los años del 1933 a 1945, donde más de 6 millones de judíos, incluyendo niños, fueron asesinados bajo el mandato de Hitler, y eso todavía estamos viendo consecuencias de esas cosas. Pero Yahweh hizo uso de ese gran desastre para convertirlo en algo precioso. Dice, de esa ceniza nace el 14 de mayo del 1948 la nación de Israel. En Isaías 61:3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Toda esa ceniza de todas esas vidas durante el holocausto. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado.
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Así que Yahweh, lo que pareció al mundo de las cosas peores que se pudo haber hecho en la humanidad, Yahweh tomó esas cenizas y las convirtió en gloria. En el 1948, después de tantos siglos, de tantos años de Israel no ser una nación, es más, si vamos a ver, desde la época de los Macabeos, que tuvo esos 3 años de paz, de tranquilidad, de independencia, de poder honrar al Padre, de poder hacer las cosas como tenían que ser, después de la dedicación del templo, entonces comenzaron los demás imperios a dominar, a oprimir, a traer injusticia. Y hoy día la nación de Israel, desde 1948, está establecida. Es la única democracia en el Medio Oriente, el único sitio donde el judío puede venir. Y si hacemos desde 1948 hasta este momento, han sido millones los que han regresado, han podido regresar a Israel y mantener su tierra, vivir en su tierra, sembrar en su tierra, cosechar en su tierra, sus hijos nacer ahí. O sea que la profecía que Yahweh le dio de que por un momento iba a estar enojado con ellos y se iba a deshacer de ellos, pero que traería un remanente, Yahweh ha cumplido y sigue cumpliendo, porque aún faltan muchos más para regresar a Israel. Y vienen de diferentes naciones. Yahweh comenzó a silbar, como dice en Isaías, a llamar de nuevo a sus hijos para que regresen a la tierra que les pertenece. Lógico, hoy día no sabemos de las tribus quiénes son de cada tribu, eso solamente lo sabe el Señor. Se está tratando de por lo menos reconocer a los que son levitas, y se está haciendo por medio de pruebas genéticas para ver quiénes son descendientes de Aarón y descendientes de la tribu de Leví, para poder establecer, y ya lo están haciendo, todos los servicios del templo, para la restauración del templo, que yo espero en el Señor que me dé vida suficiente para ver ese día, ese momento en que se restablezca el templo de Yahweh. Y así que esto ha sido un recorrido de la historia de Israel muy rápida, porque hay mucho más detalle, mucha más información que usted puede ir y buscar sobre todos estos imperios mientras estuvieron dominando sobre Israel, todas las cosas que sucedieron a nivel social, político, económico durante el tiempo de Yeshua. Es importante que entendamos el trasfondo político que está ocurriendo, para que entendamos por qué Yeshua dice lo que dice, por qué suceden las cosas que suceden. También con respecto con Pablo, los romanos son los que dominan, aún a pesar de que los romanos, después de los griegos entraron ellos, aún la influencia griega se mantuvo bien fuerte, a pesar de que los romanos estaban ahí. Los cambios de lenguaje, de hebreo a arameo, a griego, al latín, y luego ahora el inglés, el árabe se habla. Es más, si usted tiene la oportunidad algún día de ir a Israel, los que han ido saben que la mayoría de los guías turísticos que viven ahí y sirven de guías turísticos saben 7, 8 lenguajes. ¿Por qué? Porque hay de todas naciones que han venido a establecerse en Israel y hablan todos esos lenguajes. El español, el inglés, ruso, polaco, italiano, franceses, alemanes. Aún alemanes vienen a Israel. O sea que la tierra de Israel es un punto estratégico tanto a nivel militar y a nivel... es increíble ver cómo esa tierra que fue abandonada, que ha sido destruida tantas veces, Yahweh la ha restaurado, la ha ido restaurando, la ha ido levantando. Tiene su propio gobierno, su propio sistema social, de todo, una cosa increíble. La tecnología, la ciencia, cómo se han levantado tantos individuos brillantes. La mayoría de los que se ganan el premio Nobel en la ciencia son judíos. O sea, Yahweh ha bendecido a su pueblo, lo ha ido trayendo,
y faltan más, faltamos nosotros, tenemos que ir para allá. Eso es parte de la promesa de Yahweh, por eso Él nos está llamando, nos está buscando, pero tenemos que mantenerlo en unión, en un mismo sentir, un mismo pensar de que estamos viviendo en cumplimiento de la palabra, de las profecías que fueron habladas por tantos profetas de tantos años atrás. Así que con eso he dado un recorrido a las millas de la historia de Israel. Comenzaba de un principio, de la monarquía, del reino dividido, de cuando fueron exiliados, de que fueron divididos entre el reino del norte, reino del sur. El reino del norte fue Asiria. De ahí se siguió extendiendo a diferentes naciones. Muchos fueron asimilados en las naciones, muchos no regresaron a Judá, a Israel, se quedaron donde estaban. Igualmente en Babilonia, muchos no regresaron, se quedaron, establecieron sus comunidades ahí. Por eso hay tantas comunidades judías en tantos sitios. Si usted va a Colombia, si usted va a Puerto Rico, si usted va a México, si usted va a Chile, si usted va a Argentina, si usted va a Alemania, si usted va a África, si usted va a la India, si usted va a la China, si usted va a la China, siempre va a encontrar judíos. ¿Por qué? Porque fueron esparcidos por todas partes. Ese era el propósito de Yahweh, sembrarlos, aunque al principio fue con mucho dolor, con mucha lágrima, con mucha angustia, pero Yahweh lo usó para sembrarlos. Entonces ahora está cosechando a su pueblo. Y yo espero que todos nosotros que creemos en Yahweh, en su pacto, en su palabra, que hemos sido tocados, nuestro DNA, ADN ha sido recargado con esa electricidad, con ese fuego por el Espíritu Santo de volver y estar en la tierra. Para mí, cada vez que voy, yo no me canso de ir a Israel. Yo no me canso porque es una gran bendición y como no hay forma de explicar, una vez uno va a esa tierra, la pisa, la saborea, la huele, la toca, y es increíble, es increíble. Por lo tanto, lo que Yahweh está haciendo en estos tiempos es profecía viviéndose en la actualidad. Así que a pesar de, porque todos esos imperios, vamos de nuevo a la lámina de la imagen de Daniel. Si usted ve todo ese imperio, ninguno de ellos existe hoy día. Ni el de Babilonia, ni los medopersas, ni los griegos, ni los romanos, ninguno de ellos existe hoy día. Pero ¿quién existe? ¿Quién existe? Israel. Israel, tan pequeñita, que ha sido tan desolada, destruida, maltratada, ultrajada, es la única que se ha mantenido. ¿Por qué? Porque la palabra de mi rey nunca deja de ser. Lo que él habló se está cumpliendo, lo que él habló se seguirá cumpliendo hasta el día en que estemos todos con él de nuevo en la eternidad, porque ese es su deseo. Así que la evidencia de que Yahweh existe es Israel. La evidencia de que su palabra y su pacto es para siempre es Israel. Y por eso todavía el enemigo está tratando de destruir a Israel, pero yo le aseguro que lo que va a permanecer es Israel, porque Israel representa la palabra de Yahweh, el pacto de Yahweh con Abraham, con Isaac y con Jacob y contigo. Por lo tanto, no pierda la esperanza. No pierdas la esperanza para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus generaciones. Si Yahweh lo ha puesto en tu corazón de que tú eres parte de Israel por medio del Mesías, ya sea biológicamente o por creencia, nunca lo dudes, nunca lo dudes. Ve, si no lo has hecho, yo te recomiendo que vayas, visites la tierra de tu herencia para que pruebes las bendiciones de Yahweh allí directamente. Es nuestra tierra, porque es la tierra de nuestro rey, a quien servimos, a quien amamos, y algún día, yo sé que será muy pronto, toda lengua, toda tribu, toda nación confesará que Yeshua es Rey y Señor. Todos nos doblaremos nuestras rodillas y lo adoraremos y le daremos la exaltación y el honor que solamente Él se merece. ¿Por qué? Simplemente por el cumplir con su palabra. El cumplir con lo que ha dicho de su palabra es más que suficiente para nosotros rendirle honor y gloria
al que vive para siempre. Así que espero que estas charlas que he hecho con respecto a Israel, si se perdieron las primeras tres, vayan y vean la historia de Israel, parte 1 y parte 2, el reino dividido y ahora el retorno a Sion. Todo esto es parte de la historia de Israel. Así que, como siempre, le quiero mostrar, para usted comunicarse conmigo, al Ministerio Yeshua Nertamid, puede hacerlo a través de nuestra página electrónica yeshuanertamid.org. Lo puede hacer también a través de Facebook en nuestra página Yeshua Nertamid. También todos mis estudios que he grabado, los videos se encuentran en YouTube bajo Dr. Nereida Romero. También, si usted desea, puede enviarme un correo electrónico a yeshuanertamid119@yahoo.com. Y en teshuva.tv se encuentran todos mis estudios, aún los de radio que hice, que se grabaron anterior al video, más todos los videos, y no solamente los míos, sino también los estudios de los demás maestros. Recuerden que conmigo son 9 maestros, incluyendo a Rico e incluyendo a otros demás. Habemos 9 maestros, todos estamos para juntos levantar el honor de nuestro Rey, enseñando su palabra, enseñando su pacto, enseñando el lenguaje, enseñando todo lo que tiene que ver con el estilo de vida del reino de nuestro Señor. En el contexto adecuado, lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos, buscando recursos diferentes. Lo que hablamos no es simplemente por hablar, ni es inventado. Hacemos de recursos. Yo le he enseñado mis recursos. Yo sé que Rico hace lo mismo. Por lo tanto, como él dice, verifique todo lo que yo le he hablado. Lógico, he dejado mucha información fuera porque la historia es mucho más detallada, pero libros existen, información en internet existen de todo esto que yo he hablado. Verifíquelo, léalo, porque es interesante ver mucho más cada vez que cada uno de estos reinos dominaba sobre Israel, las cosas que hicieron y por qué, las consecuencias y cómo siguieron surgiendo los cambios y la cultura y las cosas que hoy día existen en Israel. Es importante que también hagan uso de los recursos rabínicos. No estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero la mayoría de las cosas que dicen son verdaderas y están correctas porque tienen que ver con el templo, tienen que ver con el servicio del templo, tienen que ver cómo las cosas eran en Israel. Y quién mejor que el que ha vivido ahí, ha estudiado la Torah en su propio lenguaje y entienden correctamente el lenguaje. Así que, como toda la semana, muy agradecida de su atención. Espero que hayan sido bendecidos y edificados con esta enseñanza. Sigan sintonizados con teshuva.tv. Envíen sus comentarios. Le agradecemos sus oraciones. Le agradecemos que compartan en sus páginas sociales respecto a teshuva.tv, respecto a los estudios de los demás maestros. Y si el Señor lo permite, ya la próxima semana nos veremos. Recuerde que comenzamos a la fiesta de Hanukkah. Es una celebración en conmemoración de la grandeza del gran milagro que Yahweh hizo a favor de su pueblo. No es una fiesta pagana, es histórica, es un memorial, es para rendirle honor a quien honor merece. Aquellos valientes que lucharon por el honor de Yahweh y por el templo, que restablecieron el templo, que si no lo hacen los macabeos, Yeshua no hubiera tenido lugar donde caminar, ni donde ser circuncidado, ser presentado, ni donde enseñar y decir todas las cosas bellas que dijo. Así que celébrelo, gócelo con sus hijos, enséñenle que es cuestión de que tenemos que levantar a defender el honor de nuestro rey. Cuéstenos que nos cueste, como hicieron los macabeos, como hizo Esther, como hizo Mardoqueo, como hicieron grandes líderes y grandes mártires por el amor al Padre y a su Torah. Así que me despido de ustedes, sean bendecidos en el nombre de Yeshua y será hasta la próxima si el Señor así lo permite. Shalom.